Un saludo muy grande a todos los estudiantes que están interesados en esta materia, desarrollo de ministerios estratégicos en la iglesia. Les doy una bienvenida. Vamos a pasar unas semanas estudiando el tema justamente como dice el título, de desarrollar planes estratégicos, cómo hacerlo, qué hay que tener en mente, qué hay que estudiar, qué hay que hacer análisis y sobre todo rodeado, ¿no? No decimos que esto es lo único, pero rodeado de un gran espíritu de oración y de dependencia de Dios. Los estudios hoy que tienen que ver con estrategias eclesiásticas eh, se han dispuesto a estudiar muchas áreas de la iglesia que a veces en el pasado no se hacía. Por ejemplo, estudiar un poco la historia de la iglesia, la historia de la influencia de los pastores, especialmente una iglesia que tiene años, cuando uno es candidato a tomar el pastorado. Eh, ¿Cuál fue la historia de crecimiento de la iglesia? ¿Cuál es la composición social que la iglesia tiene? ¿Cuáles son las aspiraciones sociales que se tienen? Eso es lo que se ha hablado un poquito en el sentido de cuál es el ADN que la iglesia tiene, es decir, cuál es la carga genética de la plantación y el desarrollo de la iglesia. Es decir, para hacer planes estratégicos para el futuro de la iglesia, un hombre en el ministerio debe tener en cuenta muchos de los factores estos. También estamos hablando de estudiar los nuevos conceptos de liderazgo pastoral. En más o menos 4 o 5 décadas, el concepto del rol del pastor cambió mucho. Nosotros, 50 años atrás, tenemos una idea de lo que era un pastor. Hoy en día, después se transformó en varios conceptos. Tenemos hoy pastores predicadores, pastores maestros, pastores administrativos, pastores gerenciales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el rol que un pastor debe tener en el desarrollo de estas estructuras estratégicas? Obviamente que cualquier programa puesto en marcha en la iglesia tiene un potencial de cambio. Eh, y se estudia el cambio como concepto en las empresas, se estudia mucho cómo se logra hacer cambios en la producción, cambios en el pensamiento, cambios en la cultura de las empresas. Tras, traspasando todos estos temas hacia la vida de la iglesia, igual. Uno no puede tener cambios si no afecta la cultura de la iglesia. Entonces hay que estudiar un poquito cuáles son las costumbres que la iglesia tiene, cuáles son los parámetros que la iglesia tiene para poder pensar hacia un futuro. También incluye todo lo que tiene que ver con recursos humanos y recursos económicos para tales planes. Bien, esto va a ser un poquito el panorama de lo que vamos a estudiar en estas semanas. Y bueno, en estas 2 primeras semanas ustedes tienen una bibliografía, tienen que leer libros, y si ustedes no encuentran esos libros, ustedes pueden sugerirme libros en el cual ustedes pueden leer y extraer ese trabajo escrito sobre la información. En fin, estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para pasar un buen tiempo de estudio, un buen tiempo de crecimiento de nuestras vidas y de nuestros roles. Así que les espero. Ahí ustedes tienen anotado los días que vamos a tener clases de Zoom. eh, y entonces nos vamos a poder ver y más allá de eso, constantemente estamos al servicio de ustedes en esta semana. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos una vez más.